Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Gustan saludarlos. Oigan, pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra revisión semanal, a nuestra sesión de revisión semanal, como todos los lunes, para pues ver qué es lo más importante que pudiéramos tener esta semana para nuestra operativa y también el contexto macroeconómico, a ver qué es lo que tenemos y los puntos más importantes en relación a lo que está pasando, pues de cierta manera con los índices accionarios en Estados Unidos, qué opciones o qué operaciones, qué estrategias pudieran tener de cierta manera relevancia durante esta semana y las próximas semanas, tomando en consideración esto y también cosas interesantes que están pasando en Japón, ¿no? Que es un participante de la liquidez global. Y bueno, vamos a considerar todo esto para nuestra sesión del día de hoy. Al final abrimos micrófonos y al final también vemos la parte de puntos pendientes que tenía Lina con la data de Interactive Brokers y puntos pendientes como, no, creo que, bueno, en temas pendientes muy puntuales es eso, ¿no? Ya el día de mañana vemos también me estaban preguntando qué opción hay en la estrategia, si se puede con el índices accionarios por la tarde, la que estábamos viendo en la mañana de rompimiento. Pues bueno, en tarde utilizábamos una estrategia muy similar que es aplicada con el oro. Entonces, si nos da chance el día de hoy, la vemos de una vez. Si no, mañana en la sesión de la mañana la, eh, la vemos para que tengan alternativa también de operativa en la tarde. ¿Va? A través de instrumentos direccionales o instrumentos como los futuros. ¿Va? Ok, entonces vamos a arrancar con nuestra sesión. Oigan, bueno, primero que nada, en tema de calendario económico, ¿qué es lo que tenemos esta semana en el calendario económico? El lunes, o sea, hoy tuvimos datos de México, no, pues no nos interfiere mucho en la parte en la operativa que nosotros manejamos, muy enfocada en la parte bolsa de valores americana, ¿no? Mañana tenemos, una hora antes de que abra el mercado, ventas minoristas y ventas minoristas subyacentes, obviamente son datos inflacionarios y también de cierta manera de crecimiento económico. Una de las preguntas es, ¿por qué ese horario en la estrategia de rompimiento de la mañana que estamos utilizando? Pues es simplemente por esto. ¿A qué hora se dan las noticias? Se dan antes de la apertura. ¿A qué hora se dan las entregas de resultados? Se dan en el posmercado y en la preapertura, ¿no? Entonces eso tiende a generar una volatilidad o una tendencia diaria en el índice y de eso nos basamos con el promedio, nos basamos con la estrategia que hemos estado colocando, ¿no? Y que hasta ahorita pues va bastante bien desde que la retomamos, lleva 4 seguidos en ganancia, entonces pues bueno, va a llegar un momento en que tenga que haber stop loss y pueden venir varios stop loss seguidos, ¿no? Eso no tiene nada, la intención ahí es promediar y terminar los meses de manera positiva. El miércoles tenemos ingreso promedio por hora trabajada, son datos también inflacionarios y también de cierta manera pues de crecimiento, ¿no? Económico para parte de Estados Unidos porque son tasas, es la parte del desempleo que es el factor que creo más débil se ha notado en las últimas entregas de datos económicos. Se espera que sea del 4.4 la tasa de desempleo, para un rango del 4 al 5%, pues es una tasa de desempleo, es un pleno empleo, ¿no? Se considera como pleno empleo. Entonces, dentro del factor del desempleo en Estados Unidos, que es uno de los más, de un dato débil de los últimos años, datos débiles, pues bueno, aún así, siendo uno de los datos más débiles, está en pleno empleo. Entonces ahí es donde la parte interesante donde muchos le tiran a Estados Unidos, pero la verdad es que pues el PIB está creciendo a un ritmo que ni siquiera las economías emergentes crecen arriba del 4 punto y tantos por ciento. Entonces está interesante y eso le pega directamente a las bolsas. Ahorita hablamos un poquito más. Pero si las nóminas no agrícolas pues aumentan, como está marcado que viene de 50 y se espera que sean 70,000, bueno, si aumentan, el dólar se puede fortalecer y también la tasa de desempleo en caso de que quede por abajo de lo que se espera del 4.4, también el dólar se podría fortalecer. Después, el jueves, como todos los jueves, nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Un dato que no es tan volátil, es más volátil lo que vamos a tener el día miércoles con la tasa de desempleo. El jueves sí genera ciertos movimientos, pero nada, pues nada del otro mundo. Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, entonces sí queda por arriba de lo que se espera. El dólar se debilita porque hay más personas pidiendo subsidio y en cambio, si se mejora la perspectiva de las peticiones de subsidio por desempleo, el dólar se puede fortalecer. Creo que los datos más relevantes vienen el viernes con la inflación mensual y subyacente, la que quita alimentos y energía, la inflación subyacente, que es una métrica bien interesante en el factor económico. Si la inflación aumenta,
pues aquí sí podría haber algunas caídas, algunas correcciones, fortalecer esa incertidumbre que venía en la bolsa, ¿no? Vimos que la bolsa ha tenido bastante volatilidad, no ha roto ninguna estructura bajista, o sea, no ha hecho algo que espante mucho como para tener una perspectiva que esto va a corregir bastante. O sea, está ahí, está en el hilo, está haciendo movimientos de lateralización. Lo que sí es que ha estado mucho en gama negativa, y en gama negativa sabemos que el movimiento de los activos tiende a pronunciarse más, a ser más vertical por el factor de cobertura que manejan los formadores de mercado, ¿no? Es simplemente en gama negativa vemos este tipo de velas muchísimo más verticales, más amplias, con rendimientos o minusvalías muchísimo más profundas y contundentes que cuando hay gama positiva. Hoy estuvimos en gama positiva y el índice se comportó de cierta manera un poco distinto a como lo veníamos viendo, ¿no? Lento, 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 hasta arriba, hasta la gama, una locura que vuelve a tocar los 6,975 puntos, así como lo marcaba. Se vea lejano, pues bueno, lo tocó y a partir de ahí empezó a corregir. Miren esto, o sea, lo de gama es a mí me llama la atención porque a veces te lo marca y te lo cumple, ¿no? O sea, el puntual. ¿Hasta dónde llegó? Hasta los 6,980, o sea, 5 puntos más de lo que marcaba, y a partir de ahí empezó a corregir. Una locura lo de gama, es una herramienta súper importante que debemos de tomar en cuenta con este factor de que ya movimiento de los activos financieros mucho se deriva a través de la cobertura, no solamente lo que tiene que ver con el movimiento intrínseco del activo, sino con la cobertura que tienen que hacer los formadores de mercado. Entonces, Gama sigue siendo una herramienta súper relevante. ¿Y cómo tenemos Gama? ¿Cómo tenemos gama para mañana? Bueno, la gama más relevante para mañana está en la zona de los 7,000. Entonces, en caso de que la continuación alcista siga y rompa, por poner ejemplos, esto es lo que nos deja el mercado hoy. Bueno, estamos el 13, a ver, el 9, estoy mal aquí. Bueno, perdón, al 10 para tener lo mismo. En caso de que rompa y que esto siga así, que pueda romper estos niveles de los 6,970, donde hay muritos de gama, pues bueno, podría el imán seguir funcionando e ir a la zona de los 7,000, ¿no? Y la zona de los 7,000 sin duda es la zona más relevante para el SP 500, porque aquí cada vez que toca parece que se marea y luego corrige. Ya lo tocó una vez, ya lo tocó otra vez, ya lo tocó otra vez, ya lo tocó otra vez, y cada que toca la zona de los 7,000 parece que le dan mareos en las alturas al SP 500 y viene una corrección. Entonces, mañana, si es capaz de tocar los 7,000, pues sin duda sería interesante, porque ahí podría venir algún tipo de corrección, al menos en el corto plazo, ¿no? Hablando a modo de intradiario, a modo de scalping, eh, la zona de los 7,000 puntos para el SP 500. Ok, bueno, sigamos con el calendario económico. Entonces, si la inflación queda por arriba de lo que se espera, ya es una batería de datos, son tres, ¿no? O sea, de manera general, que la lectura sea más alcista para la inflación, o sea, que la inflación sea persistente, porque hoy por hoy vemos que la inflación se espera la anual que caiga del 2,7 al 2,5. Entonces, si esto va así, con esa medida, con esa perspectiva de que sí se va controlando la inflación, pues creo que en el descuento de las tasas de interés por parte de la Fed, podría aumentar ese apetito a cortar tasas, y obviamente los índices lo descontarían a favor y seguiría de cierta manera la fiesta alcista para los índices accionarios. Pero si esto empieza a salir mal y la inflación, a lo mejor vemos que los datos de desempleo mejoran y que la parte de la inflación se va en contra, o sea, que empieza a ser más persistente de lo que se espera, pues ahí creo que se pondría en duda la continuación alcista al corto plazo de los índices. Y sería muchísimo más viable que, si está dentro de esta estructura alcista, o sea, de los niveles máximos, sería muchísimo más viable venir a buscar alguna corrección de nuevo a la zona de los soportes más contundentes que tiene, ¿no? O sea, correcciones de aproximadamente un 3, 4% en el corto plazo.
tomando en cuenta simplemente el dato económico, ¿no? Si la inflación es persistente y sigue estando por arriba de lo que se espera, el descuento ante las políticas laxas, que son las que ayudan al mercado, ya el fundamental lo sabemos, más del 80% de las empresas ha entregado buenos resultados y ha cumplido las perspectivas e incluso las previsiones las sigue manteniendo, o sea, no hay como un hecho así en el tema fundamental más que el tema del CAPEX, o sea, esa inversión tan masiva que están haciendo, que incluso esas inversiones acaparan, imagínense, más de lo que cuesta una economía, de lo que vale una economía de países de Latinoamérica, de Centroamérica, o sea, las inversiones de las tech, o sea, están bravísimas, y pero hasta ahora, por ejemplo, hoy, ¿qué se dio? Lo de Oracle, ¿no? Que mejora la calificación también, porque de cierta manera reanima o no hay tanto pesimismo con esa expansión en inversión que están haciendo. Beneficio, le suben la calificación, Oracle se va como 11% por arriba y eso de cierta manera ayuda también al sector como de software que estaba en caída brutal, Microsoft liderando, ¿no? El sector. Entonces, le ayuda, respira un poco, pero pues sigue ahí, o sea, el índice sigue enrangado y necesitamos algo que haga que rompa, ¿no? Lo interesante es que cuando se enrangan, lo interesante es esto, si un índice o cualquier activo se enranga y entre más tiempo permanezca enrangado dentro de una zona, pues más brusca es su salida. Y si lo vemos como objetivos, pues en caso de que pierda, de que rompa hacia arriba, pudiéramos marcar un objetivo hasta los 7,200 aproximadamente, y en caso de que rompa hacia abajo, pues la misma, ¿no? Como lo marca una teoría que es la de Wyckoff, que te dice, entre más tiempo los mercados se mantengan en zona lateral, cuando llega a salir, no sabemos para dónde va a salir, pero si llega a salir de alguna zona de lateralización, pues bueno, al menos la proyección es al 1-1 del rompimiento, del rango en el que se está manejando el índice durante esas sesiones. Entonces, necesitamos, o sea, datos buenos de inflación que se vaya controlando y todo eso abre la puerta para políticas más laxas en el término monetario, o sea, Banco Central, Fed, y esto podría hacer que los índices, pues ahora sí rompan los máximos y vengan a buscar un nuevo tramo al alza, ¿no? Datos malos de inflación pudieran hacer que el índice, en caso de que se mantenga cerca de la parte alta de los máximos, pues que pudieran tener algún movimiento bajista. Ahora, simplemente como dato, ¿dónde lo tengo? A ver, me parece que lo tengo aquí. Como dato, el VIX la semana pasada incrementó bastante y de golpe bajó 18,4%. Y hay una estadística que ha pasado 15 veces en el pasado, que cuando el VIX cae de golpe el 18,4% en un solo día y el SP 500 se mantiene cerca de máximos, no más, o más bien no menos del 5% por abajo del máximo, después de un mes, el índice, el SP 500, el 100% de las veces ha estado en positivo, ninguna ha estado negativo, ninguna. Entonces, si sigue calmándose el VIX, ya, la estadística ahí está, ¿no? Quien se basa en estadísticas, pues puede ser estadística interesante, a simple especulación, pero de las 15 veces que ha pasado que el VIX cae por abajo del 18% en una sola sesión, después de una subida brusca, y que el índice esté cerca de máximos, que esté cerca, no más abajo del 5%, después de un mes, el índice, el 100% de las veces ha estado en positivo. Y casi, o sea, más del 95% de las veces ha estado por arriba del 1%. Solamente esta que tenemos aquí del 0,20% positivo, pero todas las demás han estado bastante interesantes arriba del 1, del 2, del 6, del 5%, ¿no? Entonces, la perspectiva desde ese punto de vista, pues es que si se entrega, si le ayuda los factores económicos a las bolsas, pudieran encontrar un nuevo movimiento alcista en caso de que les ayuden los indicadores económicos, ¿no? Porque las bolsas pues se mueven por fundamentales y por términos, por indicadores económicos, por el descuento que empiezan a hacer los inversionistas ante los posibles movimientos en tasas de interés, etcétera. ¿Sabes? Ok, oigan, bueno, entonces esto en relación a los índices accionarios, el índice del médico dice neutral, ya estaba en miedo,
ahorita cambia a neutral, entonces pues el agua está calmada por ese lado. El Bitcoin, también otro de los factores, otro de los activos que han estado de moda por la caída. Bueno, aquí nosotros estábamos platicando que mientras no rompiera la estructura, pues seguiríamos, ¿no? Con el impulso y retroceso, ya rompió, yo tenía una posición ahí en Bitcoin que me rompió hacia abajo, o sea, a la contra, y ahorita está encontrando la nueva zona, ¿no? O sea, ya lo habíamos marcado, si rompe este nivel, pues lo más probable es que caiga a velocidad, simplemente porque aquí no hay algo que lo detenga, no hay volumen de negociación, si se fijan, ¿dónde es donde se detiene el precio? Donde hay mucho volumen de negociación, donde están los nodos, para eso trabajamos con perfil de volumen, ¿no? Si no hay volumen de negociación, pues la caída en teoría es más brusca, se cumplió, fue brusca la caída y ¿qué creen que tocó? La zona del POC, o sea, la zona más relevante dentro del volumen de negociación y ahí frenó la caída. Entonces, si Bitcoin lograra tener alguna proyección alcista, al menos en el corto plazo, lo más probable es que aquí no lo detengan porque casi no hay volumen de negociación. En la siguiente zona realmente donde pudiera parar es este nivel de aquí, entre los 80, los 82. Este nivel de aquí es donde pudiera, de cierta manera, tratar ya de bajarle la velocidad del movimiento alcista, pero ahora la zona vigilar para Bitcoin pues será esta, la de entre los 64, entre los 63 y los 67. O sea, este nivel de aquí creo que es ahora el nuevo nivel clave para Bitcoin, es el nivel de soporte, porque en caso de perderlo, pues ya el siguiente nivel ya estaría por abajo de los 50, ¿no? El, ya sería el siguiente nivel donde pudiera testear algún rebote. Pero creo que Bitcoin, pues bueno, aquí se puede mantener, puede hacer una especie de lateralización y si la proyección bajista baja un poco, eh, pues pudiera venir algún salto a la zona de los 81, que Bitcoin enfrentándose mucho con temas regulatorios también, ¿no? Y es normal, muchos activos así empiezan con temas y empresas, ¿no? Con temas regulatorios y cuando el tema regulatorio pasa o entra para bien, pues esto tiene una perspectiva interesante que si lo vemos fríamente, pues Bitcoin, o sea, en su fundamental, creo que no tiene algo, ¿no? No tiene algo que tenga un fundamental así como que, oye, es una acción, oye, es esto, no, 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 pues es algo que salió de la nada, como no tiene realmente un fundamento, lo que sí, pues tiene beneficios como el que no, pues no se puede imprimir y no, su producción no es infinita, ¿no? Como la masa monetaria en los países, como la degradación monetaria, y eso puede, pues, de cierta manera ayudar al Bitcoin a tener algún comportamiento a largo plazo alcista. Pero en términos técnicos, así de corto plazo, creo que la zona de aquí del POC, sin duda, y la zona de resistencia, la primera zona de resistencia natural serían los 81, 82 para Bitcoin. Ahora, en otros temas también interesantes, que van acompañado mucho de la masa monetaria, del término macroeconómico. En Japón, ¿no? Lo que está pasando en Japón, el Nikkei, el índice japonés, que es otro de los índices más operados a nivel mundial, el Nikkei que se va para arriba, y mucho por la entrada de la primer ministra, Taikachi, porque pues es una eh, política expansiva en el término fiscal. ¿Va? ¿A qué voy con esto? Pues eh, la emisión de deuda que hace, pues los bonos, vendes más bonos, emites más deuda a través de los bonos y ese dinero lo inviertes, ¿no? Una de las cosas que se están haciendo en Japón es eliminar impuestos, al menos por un tiempo, a los alimentos, que es uno de donde genera economía el país. Y al eliminar los impuestos, pues en teoría el mercado empieza a descontar de que cómo va a hacer ahora para generar ingresos si estás eliminando los impuestos. Bueno, pues se hace a través de la emisión de deuda, ¿no? Que aunque la primera ministra dentro de su conferencia dijo que iba a ser muy responsable fiscalmente, pues bueno, está ese factor, ¿no? Cuánta más deuda emitirá Japón, tiene el 250 del PIB en relación al PIB en deuda,
¿Y qué pasa? O sea, ¿cuál es el efecto cuando emites más deuda, cuando hay más bonos en circulación? Pues obviamente el efecto, o cuando empiezas a descontar eso, el efecto primario es que también tus bonos se van para arriba en términos de rendimiento, ¿no? La correlación de los bonos con su valor, sabemos que es negativa, los rendimientos suben y el bono cae. Entonces, miren lo que ha crecido, o sea, Japón desde el 2016 también tuvo negativas sus tasas en los bonos, o sea, sus CETES, por decirlo así, sus CETES, para quien vive en México, sus CETES te quitaban en lugar de darte, te quitaban dinero, ¿sale? Estaban tasas negativas. Después del 2020 y de esos, de esa masa monetaria incrementando bastante y políticas expansivas, bueno, lo único que ha hecho es subir, 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 no ha dejado de subir la tasa de rendimiento. ¿Y esto a qué le pega? Pues esto simplemente le pega a su nivel de endeudamiento, ¿no? En lugar de, una de las cosas que quieren los gobiernos es tasas bajas, por eso es que la Fed y los bancos centrales en cierta manera trabajan independiente a un gobierno, son entes autónomos, porque por el gobierno, si por el gobierno fuera tasa cero, ¿no? Como de hecho Trump lo quiere hacer, la tasa cero, tasa ultra baja, tasas expansivas, porque así pues el país sí, como gobierno pues crece más el país con tasas expansivas, pero también y el endeudamiento del país podría de cierta manera ayudar o respirar porque la renovación de tu deuda es menor. Y ahorita lo que está pasando es con Japón es que va para arriba su rendimiento y la renovación de sus bonos pues cada vez está siendo más alta. Y otro factor es el carry trade, ¿no? Si empiezas a tener de cierta manera rendimientos muy atractivos en tu moneda, hablando de Japón, porque Japón es uno de los que más invierten a nivel global, o sea, en bolsa americana, en bonos del tesoro, es un país que tiene muchísima cantidad de bonos del tesoro de Estados Unidos eh, en sus tenencias, o sea, en sus balances. Si tus bonos empiezan a ser ya atractivos en términos porcentuales y ya no te peleas con el tipo de cambio, pues bueno, posiblemente empieces a ver de buena manera también tus bonos y ahí es donde podría haber un cambio de flujos de ciertos activos a otros, ¿no? Ya en tu moneda cotizando en yenes. Y eso podría desequilibrar un poquito también la parte de los bonos de Estados Unidos, pero también el carry trade, porque cuando empiezan a subir las tasas, también tu tasa de interés empieza a incrementarse y tú lo que quieres es tener una deuda laxa, una deuda prácticamente nula como se venía manejando. Y eso te permite invertirlo en otros instrumentos y hacer por ese lado de tus tasas tan bajas la ganancia, ¿no? Entonces, esto podría, de cierta manera, desequilibrar en un futuro, no al corto plazo, pero desequilibrar un poquito a los activos financieros. Pero de entrada, pues sigue siendo un participante en la liquidez global súper importante, Japón, y al parecer con la nueva ministra, pues lo va a seguir haciendo, ¿no? Con sus políticas expansivas. Entonces, ¿qué es lo que descuenta el mercado en este término? Pues para Japón, hablando de Japón, pues más gasto público, más tolerancia al déficit, política monetaria flexible, obviamente el yen más débil y crecimiento también en el término económico. El problema, tengo aquí un documental que dice, pero el problema no está en la bolsa, está en el mercado de bonos, lo que estábamos platicando, ¿no? Japón tiene la deuda arriba del 250 y el 25% del presupuesto ya se va en pagar intereses. Imagínense que una economía, el 25% de tus ingresos, ya del presupuesto, ya se vayan a pagar intereses de tu deuda. Y si ahora los intereses van incrementando, pues doble golpe al tema, ¿no? Así que en términos económicos, macroeconómicos, la verdad es que es bien interesante todo este tema. Ahora, si déjenme ver si me falta algo de aquí. Implicaciones, ok, bueno, Japón, como último punto, Japón ha sido un gran proveedor de dinero barato del mundo, lo que estábamos hablando, cuando tenía tasas negativas, pues fondos tomaban yen barato, compraban activos en Estados Unidos, lo que habíamos hablado, Europa, emergentes, si Japón normaliza tasas, porque otro también, eso se me pasó, Japón al tener tasas cero, después punto 25, después punto 5, ahora las tienen punto 75,
una de las perspectivas es que quiere normalizarlas, o sea, quiere subirlas al entre el 1 y el 2%, que es una tasa normal para una economía como Japón. Si eso llegara a suceder, el carry trade pues se desarma, se encarece el fondo global, el fondeo global, perdón, el fondeo global, y puede haber presión en activos de riesgo. Esto no solo para Japón, no solo para su Nikkei, sino para más como la bolsa americana, porque sabemos todos que el carry trade es muy conocido a través de endeudarte en Japón y traértelo a activos globales como el S&P 500 y acciones americanas. Entonces, son temas interesantes, ¿no? Ahora, creo que por este lado ya es todo. En relación a la masa monetaria también, los principales, esto va de la mano con los índices, ¿no? Hemos visto la correlación positiva que tiene la liquidez, la liquidez, ahorita les platico algo en relación a esto, la liquidez global con el movimiento de los activos. ¿Por qué? Porque si la masa monetaria incrementa, sabemos que la masa monetaria es el dinero que hay en circulación de tu economía, de tu moneda. Y miren, o sea, no hace más que subir, no hace más que subir. ¿Esto a qué ayuda? Esto ayuda obviamente a la plata y al oro, va, aunque la plata tiene un comportamiento más industrial, también se considera activo refugio y el que vaya incrementando la masa monetaria es simplemente degradar el dinero. ¿Y qué haces para proteger la degradación de tu dinero? Pues bueno, inviertes en activos financieros, ¿no? Y ahí es donde la brecha de la pobreza o que el cambio, que se va ampliando la brecha, ¿no? Entre los más ricos y entre los más pobres por el acceso a instrumentos financieros, porque las personas con menor capacidad de inversión, y no hablo en términos de dinero, a lo mejor lo tienen, pero en términos de conocimiento del acceso a esto, pues bueno, si lo tienes en el banco, la degradación en los países, miren cómo está, vean lo de China. O sea, China sigue imprimiendo, sigue incrementando la masa monetaria de forma lineal, o sea, una locura. Estados Unidos también sigue incrementando, se mantuvo después de muchas críticas que le hicieron, que le hacen a Donald Trump, ¿no? Pero también, pues, o en el ciclo que le tocó a Obama, fue donde se dio una impresión brutal de dólares. O sea, el 25% de los dólares que hoy existen se imprimieron en unos meses, en esas épocas. Entonces, esto fue una locura, después se mantuvo de cierta manera, pero sigue al alza. O sea, esto es algo que no va a acabar, porque los países necesitan salvar la deuda. ¿Y qué hacen para salvar deudas si el ingreso a través de tus ganancias como gobierno, en la parte fiscal, etcétera, no alcanza? Pues no hay de otra más que endeudarse, ni más, no hay de otra más que incrementar masa monetaria, no hay de otra más que emitir más bonos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es oro puro para el oro y para la plata. Por eso es que también han tenido cierto incremento, aunque los bonos del tesoro, pues la verdad es que están interesantes. Creo que va a ser un activo este año, pudiera ser que sea un activo bastante interesante por tomar en cuenta, porque ya este año se están proyectando pues bajadas de tipos de interés para Estados Unidos. El gobierno quiere bajar la tasa de interés a como dé lugar también para un crecimiento económico más revulsivo y un nivel de endeudamiento menor. Entonces, estos activos como el TLT y el bono de 10 años de Estados Unidos, no sé, o sea, creo que pueden ser un año interesante y pudieran tener un movimiento hacia arriba interesante en su valorización y obviamente en la reducción de sus tasas de interés. Pero bueno, la M2 incrementa en Japón, incrementa en China, incrementa en Estados Unidos. Y si ponemos el gráfico de México, seguramente incrementa en México e incrementará en todos los países, ¿no? Porque ya, pues esto es así. Hoy por hoy es así, o sea, la degradación del dinero está ahí y por eso cada vez toma más relevancia los activos financieros y la inversión. El ratio oro-plata ya había llegado a los 46 y ahorita ya subió a los 64. Hace tiempo, ya unas semanas, estábamos mencionando que desde mi punto de vista, yo lo compartía también en XTV, los análisis de XTV, que estaba llegando un momento en el que el oro creo que podría hacerlo mejor que la plata, simplemente por el ratio. La plata, el mejor momento para la plata
de los últimos meses fue en abril del año pasado, cuando estaba el ratio 100, arriba de 100, o sea, imagínate, más de 100 onzas para comprar una de oro. Hoy se considera un ratio ya bajo en términos de última década, abajo de 50 ya estaba. Entonces, si nos basamos simplemente en el fundamental, porque también se valen, ¿no? Para eso existen los ratios. En el fundamental del oro-plata, pues bueno, abajo de 50 ya estaba en mínimos y en teoría era mejor momento de comprar oro que plata. Y vimos esa caída abrupta que tuvo, ¿no? Esa caída fuertísima que tuvo la plata por arriba del 30% y también mucho por el tema de la liquidez, ¿no? La plata no tiene la misma liquidez que el oro y cuando entra a gama negativa, pues esto se empieza a poner muchísimo más veloz como cuchillo hacia abajo. Entonces, simplemente datos, ¿va? Bueno, entonces ya revisamos el oro y plata. TLT ya lo vimos, Quant ya lo vimos, oferta monetaria ya lo vimos, los rendimientos de los bonos ya lo vimos. ¿Qué se podría esperar? Bueno, la verdad es que ante esto, hoy se cerró otro Iron Condor en, en, en toma de ganancia automática en el take profit que uno coloca. No hubo necesidad de esperarlo las 2 semanas hasta el viernes para hacer la nueva apertura del nuevo Iron Condor, la escalera de Iron Condors. Entonces hoy se cerró, sigue manteniéndose en rango con la volatilidad un poco arriba de lo normal, con el percentil por arriba del 40, 30 que estamos actualmente. La verdad es que considero oportuno seguir con eso mismo, ¿no? O sea, con Iron Condors, con posiciones neutrales a modo de intradiario, pues bueno, hay distintas estrategias, ¿no? Eso ya sabemos, apoyarnos con el perfil de volumen, con gamma, con la de rompimiento, como la colocamos el día de hoy y la hemos colocado ya parte de la semana pasada, que ha estado bastante bien. O sea, eso es otro factor, son otras estrategias, es parte de la diversificación, pero también considero que los Iron Condors con deltas bajos, con deltas 20, con deltas 15, aprovechando un poquito el VIX que está un poquitito por arriba de la media, pues bueno, considero que podrían seguir funcionando porque mientras no nos diga otra cosa el mercado, pues el índice está enrangado. Y si se mantienen unos días ahí entre estos rangos, pues nos seguirán dando ganancia a los Iron Condors. Entonces, la escalera de Iron Condors, pues yo la seguiré poniendo, la seguiré colocando. Hoy se cerró uno, o sea, voy uno desfasado porque se cerró antes de lo que se tenía previsto, que era del viernes, así que mañana abriré otro para poder tener la escalera completa de Iron Condors, aunque uno ya vaya más adelantado, pero va más adelantado a bien, ¿no? O sea, qué bueno que se cerró antes. Seguiré colocando las posiciones neutrales y, y pues listo, o sea, creo que en términos generales necesitamos algo más de adrenalina como para que le dé más vértigo y pueda romper hacia abajo este índice o hacia arriba y en general las bolsas, ¿no? En general todas las bolsas. Entonces creo que por ahí va la cosa en términos de revisión semanal. ¿Sabes? El último gráfico, miren, esto también está interesante porque este es el balance, ¿no? El balance general del tesoro. Del tesoro, pues el tesoro en Estados Unidos es también uno de los participantes, de los que más participan en contraer liquidez, ¿no? Entrenar, acelerar el dinero que hay dentro de la economía real. Y está llegando también a puntos donde normalmente desde el 2022 toca y cae, toca y cae, toca y cae, toca y cae. Tocó en octubre del 2025 y cayó. Ahorita está llegando también a ese punto donde normalmente empieza a caer. ¿Y qué significa que caiga el balance en el sentido del tesoro? Es simplemente que empieza a sacar dinero, ¿no? Se empieza, en lugar de retenerlo, lo empieza a aventar, lo empieza a aventar, lo empieza a aventar. Eh, y ese dinero, pues ya sabemos que hay de dos, depende de por dónde vaya, pero puede entrar a través de la economía real, o sea, al consumo de bienes y servicios, lo cual beneficia a las empresas con mejores resultados y también puede entrar directamente a activos financieros, ¿no? Activos financieros como las bolsas, como el Bitcoin, como el oro, o sea, todo, las bolsas hoy por hoy se mueven no solamente por su fundamental, sino se mueven
por el tema de liquidez, por el tema económico, por el tema de políticas laxas. El ejemplo más claro está en el Nikkei, o sea, el Nikkei no le ha hecho nada, no ha tenido un factor en lo absoluto en términos fundamentales, o sea, el Nikkei, ¿qué le han hecho? O sea, las empresas siguen igual, pero bueno, entra la primer ministra con políticas fiscales expansivas y esto que detona, pues se descuenta que va a haber un endeudamiento mayor, que va a haber políticas fiscales expansivas, que va a haber muchísima más inyección de dinero a la economía y eso a quién beneficia, pues a las bolsas. Las bolsas se mueven mucho por eso. ¿Quién sabe cuánto porcentaje se moverán a través de factores como esto y factores fundamentales en términos de entrega de resultados? Será súper padre, miren, se lo voy a preguntar a ChatGPT, como siempre ustedes han visto que me apoyo mucho, será padre preguntarle eso. ¿Cuánto porcentaje se mueven las bolsas en estímulos monetarios y fiscales y cuánto se mueven a través de entregas de resultados? O sea, como, si pudieras poner un porcentaje del movimiento de la bolsa en un ciclo alcista, ¿cuánto impacta o qué impacta más si la parte fundamental de las entregas de resultados de sus acciones o las políticas expansivas que se tienden a generar, como las bajadas de tipos de interés y una mayor masa monetaria, una mayor deuda, emisión fiscal, o sea, políticas fiscales expansivas? ¿Cuál sería? A ver qué nos dice ChatGTP. Esto no se lo he preguntado, vamos a ver. Eh, ¿Qué mueve más a las bolsas en un ciclo alcista? Mm, mm, ok, miren esto, ¿eh? O sea, miren esto. O sea, una locura, ¿no? Una locura. No existe un número matemático, pero con base de estudios históricos, EU, posguerra, ciclos de la Fed, podemos hacer un aproximado razonable. En un ciclo alcista, 60 o 70% de la liquidez y política monetaria y fiscal, y el 30 y 40 real de utilidades, earnings. Es una locura, ¿no? O sea, ya hoy por hoy, y de hecho siempre ha sido así, siempre ha sido así. El mercado descuenta de manera muchísimo más el movimiento de los activos, el movimiento de los índices por temas de liquidez y política monetaria fiscal que la misma entrega de resultados. O sea, aquí lo dicen, ¿no? No, lo voy a investigar más a fondo, pero yo pensaba tener como un 50-50, o sea, un 50 los movimientos los mueve este tipo de indicadores y el otro la entrega, el crecimiento de utilidades. Pero miren esto, o sea, hoy por hoy el índice del Nikkei está haciendo máximos, cada vez más máximos, cada vez más, y las entregas de resultados no han cambiado en lo absoluto. Es simplemente por una mayor, ¿qué? Una perspectiva de una mayor degradación monetaria y una perspectiva de una mayor inyección de liquidez que va a ir directamente a la economía y al sistema. Y eso favorece el crecimiento. Entonces, es bien interesante porque esto nos dice que la forma en que podríamos ver el movimiento de un índice, de ver sus entregas de resultados, eso realmente en un análisis bien pronunciado, la verdad es que no es del todo, no es todo lo que debemos de ver, ¿va? Por eso el contexto macroeconómico a mí me encanta, porque hoy por hoy el oro se mueve por factores de degradación de dinero, por factores del dólar, por factores de liquidez, por factores de, oye, hay más dinero circulando o hay menos dinero circulando. Oye, puede haber una contracción de la liquidez. Oye, el término del QT en qué beneficia, el inicio del QE, donde hay una mayor recompra de bonos o hay una renovación de bonos y una compra adicional de bonos nuevos por parte de la Fed en Estados Unidos. Todo eso hace que se muevan los índices y los activos, ¿no? Entonces es bien interesante, por eso se me ocurrió preguntarlo. Eh, y pues bueno, es parte de, ¿no? Es parte de las revisiones semanales, conocer cada vez más eh, a quien le gusta esto, pues todos los factores por los que se mueven las bolsas. Entonces, ¿qué pasa en un bull market? Factor liquidez monetaria el 40-50%, política fiscal 15-20%, crecimiento real de earnings solo el 30-40%. Pues bueno, pero ojo, la liquidez mueve el múltiplo, las utilidades mueven el precio justo. Claro. ¿Va? Ok, bueno,
ya terminamos nuestra revisión. Ahora voy a darle pausa a esto para darles la información, solamente para compartirle a Lina